Listo. Bueno, entonces, si bien en la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, rigen sobre todo los comportamientos, cuáles son los principios de cómo nos comportamos los consumidores para poder saber, ¿no es cierto?, qué elegir. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, que esto se hace a través de los beneficios que cada uno recibe por participar, sobre todo en esta economía de mercado. No vuelvo a repetir para que quede sobre todo la constancia en la grabación. Bueno. Bueno, en la teoría de la elección de la utilidad, para explicar el comportamiento de los consumidores, la economía se basa en la premisa fundamental de la que las personas escogen los bienes y servicios que valoran más, para describir la manera en que los consumidores eligen entre distintas posibilidades de consumo, ¿no? Entonces, eh, seguimos, ¿no es cierto?, profundizando en el comportamiento de los consumidores y vamos a ver, ¿no es cierto?, que la economía se basa en una premisa fundamental de que las personas escogen los bienes y servicios que valoran más, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es muy importante, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, que las personas eligen de acuerdo a lo que más, ¿no es cierto?, valoran para que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, que para describir la manera en que los consumidores eligen entre distintas posibilidades de consumo, los economistas de hace un siglo desarrollaron el concepto de utilidad, ¿no? Pero este concepto de utilidad no es el concepto, sobre todo, de ganancia económica, ¿no? Sino a través del cual, cómo los consumidores, sobre todo, se benefician del producto que han obtenido, ¿no es cierto?, en un mercado. Entonces, de eso, sobre todo, se trata de entender cuáles son estas posibilidades de consumo, pero ¿a través de qué? Justamente a través de la utilidad que le dan los consumidores a los bienes o servicios que quieren en el mercado. Entonces, a partir de esto, fueron capaces de derivar la curva de la demanda y explicar sus propiedades, ¿no? Sobre todo a partir de esta teoría del consumidor. Entonces, vamos a ir profundizando cada vez más que avanzamos, ¿no es cierto?, en el tema que tiene que ver ya de qué se trata esta utilidad o este beneficio que recibe el consumidor en el mercado. Entonces, ¿qué significa utilidad? ¿No? Entonces, como vamos a ver ahora, dice que el término denota satisfacción, ¿no? Entonces, la satisfacción en realidad viene a ser un sinónimo, ¿no es cierto?, de utilidad, pero cuando hablamos del consumo de bienes o servicios en un mercado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de satisfacción, ¿no es cierto?, de haber obtenido un bien o servicio en el mercado, quiere decir que ese producto, ese bien o servicio, ha logrado satisfacer sobre todo la necesidad del consumidor. Entonces, para ser más precisos, dice la teoría, ¿no es cierto?, que se refiere a la manera en que los consumidores clasifican diversos bienes o servicios, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata esta clasificación, ¿no es cierto? Entonces dice, si la canasta A tiene mayor utilidad que la canasta B para Smith, entonces Adam Smith, ¿no es cierto?, Smith es el ideólogo, ¿no es cierto?, sobre todo de la mano invisible, ¿no? ¿Por qué es la mano invisible? Porque dice que la mano invisible viene a ser el mercado sobre todo tanto de bienes y servicios como el mercado también de insumos, ¿no? Y productos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Adam Smith decía que el mercado regulaba se autorregulaba, ¿no es cierto?, a través sobre todo de la oferta y la demanda, ¿no? Esto significa que Smith prefiere A antes que B, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? Primero, vemos la canasta A, ¿no es cierto? Dice que la canasta A tiene una mayor utilidad que la canasta B. Entonces, en ese sentido, solamente cuando se está haciendo esta elección, ¿no es cierto?, entre el producto A o B, entonces dice que Smith prefiere sobre todo el producto A antes que B. ¿Por qué? Porque Adam Smith ya mira que
que el producto A tiene mayor utilidad. Entonces, a menudo resulta sobre todo conveniente considerar a la utilidad como el beneficio o el aprovechamiento subjetivo que una persona deriva de consumir un bien o servicio, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que seguimos, ¿no es cierto?, comentando sobre la utilidad de un bien o servicio que se adquiere en el mercado y en esta parte, ¿no es cierto?, lo importante es mirar la utilidad, ¿no? Cómo se beneficia sobre todo el consumidor con ese producto que ha adquirido. Entonces, sobre todo, también se dice, ¿no es cierto?, que, que esta idea, ¿no es cierto?, de que la utilidad es una función o un sentimiento psicológico que se puede observar o medir, ¿no? Entonces, eso tenemos, además, ¿no es cierto?, que es muy importante sobre todo que esta utilidad, ¿no es cierto?, o beneficio sobre que los consumidores tienen sobre un bien o servicio, se lo puede medir, ¿no es cierto? Se lo puede medir a través, sobre todo, ¿no es cierto?, de unos mecanismos, además de una construcción científica, ¿no es cierto? Se hace sobre todo esta parte de la mención. Bueno, entonces, los economistas, ¿no es cierto?, utilizan para comprender cómo es que los consumidores racionales dividen sus recursos limitados entre los bienes y servicios que les proporcionan la satisfacción o utilidad. Entonces, bueno, habíamos comentado, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la clase, que lo primero que los recursos, ¿no es cierto?, son limitados. Tanto el recurso dinero como también así los bienes y servicios no son limitados. Entonces, siempre los economistas han preguntado, bueno, ¿y cómo hace el consumidor? Primero, para poder satisfacer sus necesidades con pocos recursos y también, cómo además de satisfacer sus necesidades, adquieren sobre todo un beneficio, ¿no? Sobre un bien o servicio. Entonces yo aquí les pongo, no sé, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos al tema, supongamos, me voy a ir sobre todo al tema del mercado, ¿no? Al tema del mercado. Me voy a ir con un ejemplo tan simple como este, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál producto, ¿no es cierto?, tiene una mayor utilidad en la satisfacción? Bueno, hay de pronto personas, ¿no es cierto? Yo solamente esto lo pongo a manera de ejemplo, pero estas marcas, ¿no es cierto?, tanto la Coca-Cola como la Pepsi, en un mercado, ¿no es cierto?, compiten en un mercado para, sobre todo para adquirir una mayor cantidad de consumidores, ¿no? Y para eso se han creado toda una serie de mecanismos de instrumentación para poder, inclusive comunicacionales, ¿no es cierto?, para poder incidir en las cuestiones racionales que tienen los consumidores, ¿no? Porque se dice que el consumidor es racional. ¿Por qué es racional? Porque elige, ¿no es cierto?, porque tiene esa capacidad, sobre todo, de discernir entre un producto y otro, y va a mirar qué es lo que le va a beneficiar mejor, ¿no? Entonces, para unas personas, para unos consumidores, ¿no es cierto?, el producto A va a tener una mayor utilidad que el producto B o viceversa, ¿no? O puede ser que para unos consumidores se van a sentir más satisfechos con el producto B que con el producto A, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco el tema de la elección, ¿no? Inclusive cuando se hacen los estudios de mercado, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones, en los focus group, en los grupos focales, pues justamente se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Cuál le brinda mayor satisfacción? Entonces, de pronto, algunos dicen, bueno, de pronto a mí me da mayor satisfacción la Coca-Cola cuando está helada, porque no sé, porque su gas, ¿no es cierto?, le da una sensación extraordinaria, ¿ok? Mientras que para otras personas pueden decir, no, para mí la Pepsi, ¿no es cierto?, me da sobre todo una mayor satisfacción. Entonces, de eso un poco se trata, de poder ver, ¿no es cierto?,
qué es lo que más le atrae al consumidor. Y por eso lo que quieren, o sea, sobre los economistas es saber, bueno, ¿y por qué unas personas escogen A y por qué otras personas escogen B? ¿No es cierto? ¿Por qué eligen, ¿no es cierto?, estos distintos productos. Y en esa razón que se encuentra, ¿no es cierto?, entre el producto A y el producto B, es donde eso se encuentra sobre todo a través de mecanismos eh, donde se mide esta satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, de pronto en un focus group se va a encontrar en unos territorios, en unas ciudades, ¿no es cierto?, que unas personas prefieren sobre todo el producto A y en otras partes prefieren el producto B. Supongamos, ¿no? Puede ser que en la sierra, ¿no es cierto?, más les guste consumir Pepsi y en la costa más les guste consumir Coca-Cola, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Y qué es lo que les hace elegir a unos y a otros? Solamente tiene que ver con este sentimiento psicológico que le han llamado, ¿no es cierto?, dentro del mercado, que hace que una persona elija un producto u otro. ¿Para qué? Para ver cuál de estos le proporciona una mayor satisfacción, ¿no? Entonces, aquí he lanzado un ejemplo, pero ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes qué dirían sobre estos productos que he puesto como ejemplo? ¿Cuál creen que, cuáles les darían mayor satisfacción y por qué? O más bien dicho, ¿ustedes creen cómo se llama, que si ustedes empiezan a hacer sobre todo el estudio, ¿no es cierto?, de un mercado, ¿ustedes creen que puedan hallar sobre todo este tipo de gustos o más bien dicho, que estos bienes les atribuyan a determinadas personas, ¿no es cierto?, una satisfacción? Entonces, bueno, de eso se trata y ya vamos a mirar sobre todo cómo es que se mide, ¿no es cierto?, la utilidad o beneficio de un bien o servicio. O sea, sí, profe, de cualquier forma, los productos son agradables para uno y para otros no. Y es en eso en donde debemos siempre basar las teorías y decidir, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos un gusto igual. Muy bien, exacto, compañero. O sea, en realidad, ustedes ven que las marcas, ¿no es cierto?, las empresas compiten por captar, ¿no es cierto?, los determinados mercados. Y como bien dice la compañera, pues las personas tenemos distintos gustos, distintas necesidades. Para unos les puede más gustar un producto que a otros, o tal vez a otra persona no les gusta ni lo uno ni lo otro, prefiere tomar agua, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no es cierto?, del grado de satisfacción, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de satisfacción, les comento, ¿no?, en los estudios de mercado se hacen grandes estudios, ¿cómo les explico? Existen distintos mecanismos, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, McDonald's, ¿no? Para que McDonald's, ¿no es cierto?, se pueda sentar en un mercado como el de Quito, por ejemplo, permanentemente tiene que hacer estudios de mercado donde esos estudios se tratan como, por ejemplo, hay un estudio que se llama el cliente fantasma, ¿no? Entonces, en este estudio de mercado que se denomina el cliente fantasma, son que se contratan, ¿no es cierto?, a personas que se les da un ticket para que vayan a consumir productos de McDonald's y esas personas brinden información, sobre todo, de qué pasa con la calidad del producto, ¿no? Por ejemplo, si las papas están si hay papas si le vienen papas quemadas, ¿no es cierto? Porque si le vienen papas quemadas, el producto no está presentable, ¿no es cierto?, para el público, si es que la hamburguesa no vino con la salsa adecuada, o si es que la cola, ¿no es cierto?, de pronto no tenía gas, porque eso suele pasar, ¿no es cierto? Ustedes que es posible que hayan ido a consumir, ¿no es cierto?, en los centros comerciales, van a un local y de pronto les venden una cola sin gas, ¿no? Entonces, en los estudios de mercado, eso significa que algo pasa, ¿no es cierto?, con el cliente, el cliente no se va satisfecho,
El cliente se va molesto. ¿Por qué? Porque la cola no estuvo con gas, porque las papas estuvieron quemadas, porque la hamburguesa, qué sé yo, no estuvo con las salsas adecuadas. ¿Ok? Entonces, en ese marco, es importante, sobre todo, que ustedes puedan eh, comprender de qué se trata, ¿no? Cuando hablamos de la teoría del consumidor, sobre todo se refiere a que es importante entender que primero los productos, los recursos son limitados, ¿no? Es decir, no es que tenemos los recursos ilimitados, sino que son limitados. El consumidor, ¿no es cierto?, también tiene sus recursos limitados, ¿no? El dinero es limitado, entonces tiene que hacer alcanzar, ¿no es cierto?, el dinero, es decir, estirar ese dólar hasta que le rinda, ¿no es cierto?, como se dice aquí en este país, ¿no? Es decir, que ese dólar le rinda lo máximo, ¿no? Que le dé la máxima satisfacción. Entonces, si usted compró un buen producto que le satisfizo, que además le hizo quedar bien, entonces, bueno, ese producto tiene una categoría, ¿no? Frente a otros productos que no cumplen ese rol de satisfacción, ¿no? Entonces, ese es el punto, sobre todo, de la teoría y además la capacidad, ¿no es cierto?, de elección que tiene el consumidor para poder satisfacer su necesidad, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, aquí vemos que la teoría de la demanda afirma que la gente maximiza su utilidad. Esto es, elige la canasta de bienes de consumo que más prefiere, ¿no? Entonces, puede hacer, ¿no?, que, que distintas personas, sobre todo, tengan distintos niveles de satisfacción, ¿no? Pero el momento que a una persona el producto le llena, le satisface, ¿no es cierto?, le da ese bienestar, entonces ese es un buen producto, ¿no? Entonces, y además de su producto lo empiezan a recomendar y para que otras personas también lo consuman, ¿no? Y no solamente sucede con el tema de los alimentos, sucede con el tema de transporte, sucede con el tema de salud, sucede con el tema de educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de educación, en estos momentos que todo está tan complicado, podemos darnos cuenta que en el tema de satisfacción, perdón, que en el tema de satisfacción, pues puede ser que si hablamos de educación, ¿no? Aquí tenemos la pública y la privada. Entonces, en la educación pública, ¿no es cierto?, es donde de alguna manera esta educación, bueno, está al alcance, ¿no es cierto?, se supone de la mayor parte de la población, mientras que la educación privada solamente de quienes, ¿no es cierto?, pueden pagarla, ¿no? Y la calidad, sobre todo, de la educación, podemos aquí, ¿no es cierto?, ver que de pronto ha habido una tendencia, ¿no?, de que la educación pública ha venido a decaer, ¿no?, en los últimos años, mientras que la educación privada ha venido, ¿no es cierto?, a adquirir nuevos estándares de educación que hace que, en este caso, ¿no es cierto?, las personas que pagan por esa educación se sientan satisfechas. Entonces, en ese sentido, cuando las personas se sienten satisfechas, pues de alguna manera se puede decir que que han recibido, ¿no es cierto?, una buena educación. ¿Por qué? Porque les ha formado bien, porque de pronto les ha hecho buenos y buenas profesionales y eso hace la diferencia, ¿no es cierto?, entre una educación pública, por ejemplo, y una educación privada. Entonces, el consumidor puede elegir, ¿no es cierto?, o entre irse, ¿no es cierto?, a estudiar, qué sé yo, por ejemplo, en una universidad pública que de pronto tiene otros estándares, mientras que otras personas han preferido, ¿no es cierto?, irse hacia una educación privada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera la educación pública, bueno, pues es muy larga, muy tediosa, ¿no es cierto? Dura muchos años, es mala, los profesores son malos de pronto, o hay muchos estudiantes, o de pronto lo que ha estado pasando últimamente, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, es que la educación pública decayó muchísimo porque
bueno, o sea, la educación pública no estaba preparada para estos momentos de pandemia, ¿no? Es decir, no se podía dar clases por internet, no podía, de alguna manera, los profesores no estaban capacitados, ¿no es cierto?, para dar clases síncronas, no tenían infraestructura, no tenían, bueno, una serie de elementos, ¿no es cierto?, que lo que hizo fue de que la educación pública se decaiga, se deteriore, ¿no?, a tal punto que por mucho tiempo quedaron abandonadas las aulas y se deterioraron, no hubo mantenimiento en los edificios, cosa que cuando se quiso regresar nuevamente a la educación presencial, pues hubieron muchas dificultades y muchas personas perdieron, muchos estudiantes dejaron, ¿cómo se diría?, de estudiar, ¿no? Por esa situación, ¿no? Mientras que la educación privada, en cambio, pudo tener una reacción inmediata, ¿no es cierto?, a tal punto que le tocó adaptarse al nuevo momento, obviamente realizar muchas inversiones en plataformas, ¿no es cierto?, en profesores que den clases virtuales para poder ir mejorando sus estándares de calidad, ¿no? A tal punto que ahora vemos sobre todo los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que y todo lo que he argumentado, sobre todo, ¿con qué tiene que ver? Con el consumidor, porque de alguna manera el consumidor es quien se va a beneficiar, ¿no es cierto? En el ejemplo de la educación, se va a beneficiar de una buena educación, ¿no es cierto? Que le satisfaga, ¿no? Entonces, sobre todo de estos ejemplos que estoy dando, se trata, ¿no? De cómo la gente, ¿no es cierto? Siempre va a tratar de maximizar sus beneficios, ¿no? Siempre las personas van a tratar, de obtener la mayor satisfacción, ¿no? Y esto sucede tanto con bienes como servicios, ¿no? Bueno, y vamos, ¿no es cierto?, avanzando a lo que les había comentado que íbamos a llegar, ¿no? Sobre todo, ahora vamos a mirar dentro de la teoría del consumidor, de qué se trata esto de la utilidad marginal y esto de la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿no? Nosotros habíamos visto sobre todo esto de la ley de la utilidad marginal, perdón, de esta ley, ¿no es cierto?, de rendimientos decrecientes, perdón, sobre todo cuando estábamos haciendo el análisis de la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda, de alguna manera, lo que trata sobre todo es, lo que vemos, ¿no es cierto?, de lo que trata es de maximizar, ¿no es cierto?, el beneficio de las personas, pero en este caso, ¿no es cierto?, la demanda tiene una pendiente, sobre todo que con signo negativo, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo que indica que mientras, por ejemplo, en la demanda, mientras más, por ejemplo, cuando hacemos el gráfico precio-cantidad, mientras más bajan los precios, ¿no es cierto?, de los productos, las personas siempre van a tratar de adquirir en mayor cantidad de sus productos, ¿no? Entonces, por eso se hablaba de los rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, y por eso además tiene el gráfico de la curva de la demanda tiene estar hecho de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se aplica, ¿no es cierto?, esta teoría ahora ya al tema, ¿no es cierto?, ya de los ejemplos de lo que estamos viendo. Entonces dice, bueno, y lo que vamos a ver es cómo se aplica la utilidad a la teoría de la demanda, ¿no? Esto es lo que vamos a mirar ahora en esta parte de la materia. Dice, por ejemplo, dice, consumir la primera unidad de helado le da a usted un nivel de satisfacción-utilidad, ¿ok? Ahora, imagine que consume una segunda unidad. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, el consumidor, bueno, aquí está con el ejemplo de helados, ¿no? Va y se come un heladito y dice, qué rico el heladito, se siente satisfecho, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se va y se come otro helado? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasa con el consumidor? Se va y se come un segundo helado y después le gusta mucho y se va y se come un tercer helado. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo que dice la teoría es que su nivel total, ¿no es cierto?, utilidad se eleva porque la segunda unidad del bien le da una utilidad adicional de satisfacción, le da una satisfacción adicional, dice, ¿no es cierto?
Entonces ya con el primer helado le dio una satisfacción, pero se come el segundo helado, entonces dice que le da una satisfacción adicional, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si se come un tercer helado? Dice, ¿no es cierto? Un tercer y cuarto helado, ¿no es cierto? Al cabo de un tiempo dice, si usted come suficiente, en vez de añadirlo a su satisfacción, terminará por enfermarle, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Ya no le va a Entonces, gustar. claro, o ya se llenó, ¿no? O ya se empalagó, o tal vez le puede hasta dar un empacho, ¿no? De tanto comer. Entonces, como vemos, ¿no es cierto? Que la utilidad, ¿no es cierto? Va disminuyendo, en otras palabras, ¿no? Entonces, mientras más consume de ese bien que le habría dado una gran satisfacción, pues en algún momento pues ya no le va a gustar, como dice la compañera, ¿sí? Ya no le va a gustar esa utilidad. Entonces ya cuando ya no le gusta, entonces ya el consumidor deja de beneficiarse, deja de sentir una satisfacción, ¿no es cierto? Ya no quiere más. Así de simple es esto, esta teoría de la demanda. Dice, esto conduce al concepto económico fundamental para la utilidad marginal. Cuando usted consume una unidad adicional de helado, obtendrá alguna satisfacción o utilidad marginal. Este incremento a su utilidad recibe el nombre de utilidad marginal, ¿no? Justamente lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que dice que el concepto fundamental de la utilidad marginal, entonces, se basa, ¿no es cierto?, en que una unidad adicional de helado, de alguna manera, solo le va a dar alguna satisfacción, ¿no es cierto? Le va a dar una utilidad adicional. Entonces aquí vamos a mirar que la expresión marginal es un término clave en economía y siempre significa adicional, ¿no? Entonces cuando hablamos sobre todo de marginal, ¿no es cierto?, de la utilidad marginal, estamos hablando de esa satisfacción adicional o extra que recibe el consumidor cuando consume un bien o servicio, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que nos dice es que el término utilidad marginal denota la utilidad adicional que se obtiene del consumo de una unidad adicional de un bien o servicio. En otras palabras, ¿no es cierto? Aquí lo que vamos a mirar sobre todo es cuando un consumidor, ¿no es cierto?, obtiene una satisfacción adicional por la adquisición de un bien o servicio. Entonces vamos a seguir mirando hasta cuando ya llegamos a un ejemplo numérico. Entonces, hace un siglo, o sea, ustedes vamos poniéndonos, ¿cierto? Ubicándonos, ¿cierto? Hace 100 años, dice, cuando los economistas meditaban acerca de la utilidad, enunciaron la ley de la utilidad marginal decreciente, según la cual la cantidad de utilidad marginal o adicional se reduce a medida que la persona consume más y más, ¿no es cierto?, de un bien. Para entender esta ley, primero recuerde que la utilidad tiende a aumentar a medida que se consume más de un bien, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que vemos, ¿no es cierto?, es que, claro, o sea, la satisfacción pues tiene un límite, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de utilidad marginal, sobre todo, lo que se trata de entender es que lo que vamos sobre todo a entender en esta parte es que esa utilidad o esa satisfacción adicional, ¿no es cierto?, es la que, esa es la que se puede estudiar, ¿no es cierto? Dice que, sin embargo, a medida que se consuma más y más, la utilidad total aumentará hasta a una tasa cada vez más lenta, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, si es que con el ejemplo del helado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que al comienzo podemos ver que la utilidad puede ser así, ¿no es cierto? Después puede ser más lenta, ¿no? Y cada vez más lenta y cada vez más lenta hasta que cuando ya empieza a decaer, ¿no? Entonces, un poco de eso, sobre todo se trata esta ley y sobre todo esta ley de utilidad marginal decreciente.
Entonces, para entender esta ley, primero tenemos que recordar que la utilidad tiende a aumentar a medida que se consume más de un bien. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, volviendo a reiterar sobre esto. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no es cierto?, entender que cuando aumenta sobre todo el consumo de un bien, ese consumo de un bien pues va a tener sobre todo un límite, ¿no? Un límite hasta cuando ya termine de satisfacer sobre todo la demanda, o en este caso satisfacer las necesidades del consumidor. Entonces, cuando ya hablamos de la utilidad total, ¿no es cierto?, vemos que el crecimiento cada vez se hace más lento porque su utilidad marginal, entonces aquí vemos que cuando hablamos de utilidad marginal, estamos hablando de la utilidad adicional que se añade con la última unidad que se consumió de un bien. Se reduce conforme se consume más del bien. Entonces, creo que hasta ahora, ¿no es cierto?, a pesar de que sigamos reiterando de qué se trata la utilidad marginal, me parece que ya como que vamos un poco comprendiendo, ¿no es cierto?, de qué se trata, ¿no? Entonces, de alguna manera, la utilidad total, vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, que una cosa es tener la utilidad total, ¿no es cierto?, cuando alguien consume un bien y se satisface, y luego cuando quiere satisfacerse un poquito más, ¿no? Cuando quiere a esa satisfacción que ya tiene, añadirle, ¿no es cierto?, un adicional, una carguita más de satisfacción, ¿no? Porque, es decir, cuando yo quiero añadir una carguita más de satisfacción, entonces sigo, ¿no es cierto?, en mi escala de subida de la satisfacción, pero llega un punto, ¿no es cierto?, donde ya no quiero más, donde empieza a bajar ¿cómo se diría?, mis ganas por consumir ese producto. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos ver, bueno, aquí aquí tenemos sobre todo un cuadro de la utilidad que aumenta con el consumo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la columna 1 tenemos la cantidad consumida y aquí podemos ver sobre todo cuál ha sido la utilidad total, ¿no es cierto?, en la columna 2, la utilidad total del consumo de un bien, y aquí en la columna 3, ¿no es cierto?, vamos a mirar sobre todo cuál es su utilidad marginal. Entonces, dice que se muestra, ¿no es cierto?, en la columna 2 que la utilidad total aumenta, ¿no es cierto?, a medida que el consumo crece. Entonces, aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es que el consumo tiende sobre todo a crecer, ¿no es cierto?, va de 0 a 5, mientras que la utilidad total, ¿no es cierto?, mientras aumenta el consumo, la utilidad total también crece, ¿no es cierto?, con el consumo, mientras que la utilidad marginal decrece. Y se crece, pero se incrementa a una tasa decreciente. ¿Por qué? ¿Por qué crece una tasa decreciente? Porque al comienzo, si ven, aumenta de 0 a 4, luego va de 4 a 7, luego de 7 a 9, luego de 9 a 10 y luego de 10 a 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, además, ¿no es cierto?, que dice, ¿no es cierto?, mide la utilidad marginal de la unidad adicional. Bueno, vemos que en la columna 3 se encuentra sobre todo la utilidad marginal como la unidad adicional que se obtiene cuando se consume una unidad adicional de un bien. De esta manera, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces estábamos viendo la cantidad consumida. Entonces, y de alguna manera, acá en este lado, íbamos viendo la satisfacción. Entonces, por una cantidad consumida, la utilidad total es 4. Con una cantidad adicional, ¿no es cierto?, una unidad adicional consumida, la utilidad crece a 7, ¿no? De 0 a 4 son como 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago para calcular mi utilidad marginal? Aquí lo que hago es resto, ¿no es cierto?, mi utilidad marginal. Aquí le vamos a poner siempre, ¿no es cierto? El primero va a ser utilidad marginal inicial. Vamos a ponerle aquí con una I. Y la otra va a ser mi utilidad total final. Entonces, yo para calcular mi utilidad marginal, ¿no es cierto?, en el primer punto lo que hago es restarle, ¿no es cierto?, mi utilidad total final, que es 4, menos mi utilidad inicial, que es 0, ¿no es cierto?, me da una utilidad marginal de 4, ¿no? Entonces, aquí yo ya estoy calculando sobre todo
cuál ha sido mi utilidad marginal, ¿no es cierto? En estos dos primeros. Luego vemos, ¿no es cierto?, que cuando consume una unidad adicional, entonces yo obtengo una satisfacción adicional, ¿no es cierto? Porque de 4 he subido a 7. Entonces hago lo mismo, ¿no? Aquí, utilidad marginal, ¿no es cierto? Es igual a 7 menos 4, pero ya mi utilidad marginal ya no es 4, sino ya ahora es 3, ¿no? Y como vemos, cada vez, ¿no es cierto?, que aumenta una cantidad adicional de consumo, vamos viendo cómo va decreciendo, ¿no? Por eso dice que esta utilidad total va creciendo crece, pero se incrementa a una tasa decreciente, ¿no? Eso significa. Claro que crece, ¿ya? Pero no es que crece en la misma proporción de 4, sino que va creciendo, pero de una manera más lenta, ¿no? Cada vez que se consume una utilidad adicional. Vamos a ver qué dice acá. Dice, a medida que se consume más de un bien o servicio, como la pizza o los conciertos, la utilidad total aumenta. El incremento que experimenta la utilidad de una unidad a la siguiente es la utilidad marginal, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, aquí dice que el incremento que experimenta la utilidad de una unidad a la siguiente es la utilidad marginal, es decir, la utilidad adicional que se añade por la última unidad adicional que se consumió. Bueno, aquí sobre todo estamos viendo de una mejor manera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitaríamos para encontrar mi utilidad marginal? Necesitamos primerito calcular, ¿no es cierto? ¿Cuál va siendo mi utilidad total? ¿Cuál es mi utilidad total cuando yo voy consumiendo bien? Entonces, cuando no consumo nada, como vemos aquí, no tengo nada de utilidad. Cuando consumo un producto, entonces ya tengo una utilidad de 4 y consumo y vuelvo a consumir otra vez, ¿no es cierto? Porque le gustó, ¿no? Le gustó ese producto, le rindió una satisfacción. Entonces, al asumir una unidad adicional, crece, ¿no? Pero crece sobre todo a una tasa decreciente, se llama. Entonces, y aquí vamos a la parte, ¿no es cierto?, fundamental de la ley de la utilidad marginal decreciente. Dice, el hecho de que la utilidad marginal se reduzca con un mayor consumo ilustra, sobre todo, esta parte, ¿no es cierto?, ilustra cuál es mi ley, ¿no es cierto?, de la utilidad marginal decreciente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo acerca de esto. En realidad, como todo lo que hemos visto en microeconomía, ¿no es cierto?, todas estas leyes se aplican para todos los bienes y servicios. Sí, todas estas leyes que hemos visto, ¿no es cierto? La ley de rendimientos decrecientes, ahora estamos viendo la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué se da de esta manera? Porque obviamente estamos hablando de la teoría, ¿no es cierto?, del consumidor. Y obviamente esta teoría del consumidor tiene un aspecto muy importante, sobre todo en poder determinar la demanda, ¿no? Entonces, cuando estamos determinando, o sea, para que vean más cómo se va complicando la cosa, ¿no es cierto? Que no solamente me interesa conocer cuál es la cantidad que van a consumir de un bien o servicio y a qué precio, sino también cuál es la utilidad que le dan las personas, ¿no es cierto?, a este bien o servicio. Primero, la utilidad total, que significa, ¿no es cierto?, que es mi satisfacción. Entonces, como vemos aquí en la utilidad total, entonces mi satisfacción total va creciendo, ¿no? Pero se dice que crece a una tasa decreciente, mientras que vemos al otro lado, ¿no es cierto?, mi utilidad marginal, en cambio, es totalmente decreciente, ¿no? Es decir, a medida que aumenta el consumo de un bien, entonces mi utilidad marginal o mi satisfacción y mi deseo, mi necesidad va decreciendo, porque ya he consumido el producto. En la primera vez me dio una gran satisfacción y después ya cada vez me va dando menos, ¿no? Porque o se llena la persona o ya, y eso dice que pasa, ¿no es cierto?, con los alimentos, ¿no es cierto?, como por ejemplo nos da el ejemplo de la pizza, y así mismo pasa con el tema de los conciertos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, ¿está claro? Sí, profe, está claro, de mi parte sí. Muy bien.
Bueno, ahora vamos a ver cuál es mi relación entre utilidad total y utilidad marginal. Entonces aquí podemos ver que fácilmente se observa que la utilidad total, ¿no es cierto? La utilidad total de consumir una determinada cantidad es igual a la suma de las utilidades marginales, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿cuál es aquí mi utilidad? ¿Cuál es aquí mi utilidad total? ¿No? Mientras va subiendo, entonces aquí, por ejemplo, de 0 a 4, tenemos 4. De 4 a 7, tenemos 3. De 7 a 9, tenemos 2. De 10 a 10, tenemos 0, ¿no? Entonces, si yo sumo 4 más 3 más 2 y más 1, me da igual a mi utilidad total, ¿no es cierto? Que es igual a 10. Entonces, a eso se refiere sobre todo. Entonces, aquí vamos a encontrar cuál es esta relación entre la utilidad total y la utilidad marginal. Entonces, me dice que fácilmente se observa que la utilidad total de consumir una determinada cantidad es igual a la suma de las utilidades marginales hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto del que se calculó. Entonces, aquí dice, por ejemplo, vamos a ver si esta es la tabla. Sí. Entonces aquí nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, esta tabla donde dice, suponga que se consumen 3 unidades, ¿ya? Entonces aquí, estamos aquí, ¿no es cierto? Supongo que se consumen 3 unidades. Entonces aquí mi utilidad total va a ser 9, ¿no? En 3 unidades de un producto consumido. Pero ¿cuál es mi utilidad marginal? Entonces aquí dice que es la suma de todas estas anteriores, ¿no? 4 más 3 son 7 y más 2 son 9. Entonces, mi utilidad total, ¿no es cierto? Aquí me da igual, sobre todo, que en este punto, ¿no es cierto? Hasta la cantidad de 3, mi utilidad total es 9 y mi utilidad marginal es la suma, ¿no es cierto? De estas utilidades marginales. Es decir, llegamos a este resultado. Entonces me dice que en la columna 3 se observa que la suma de las utilidades marginales en las primeras 3 unidades también es 4, 3, 2, ¿no es cierto? Que me da 9 unidades. Ok, ahora vamos a mirar, ¿no es cierto?, el gráfico, sobre todo de la utilidad marginal, ¿no es cierto? Esto que ya vimos hace un rato, pero ahora le vamos a ver en el gráfico. Y sobre todo vamos a ver qué significa, ¿no es cierto?, en las áreas del gráfico, en las áreas que se encuentran debajo del gráfico, que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Entonces, me voy aquí y regreso a esta otra diapositiva. Entonces, aquí tenemos el gráfico de la utilidad total, ¿no es cierto? Sobre todo hay que entender que estamos hablando de este gráfico, ¿no? Aquí primero, lo primero que se dibuja en el primer plano es la cantidad de la utilidad, perdón, se dibuja en el primer plano la utilidad total, ¿no es cierto? Versus la cantidad y después vamos a ver la utilidad, el gráfico de la utilidad marginal. Como ven, como podemos ver, ¿no es cierto? Aquí, cuando se consume 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos un nivel, cuando se consume 2, cuando se consume 3 y cuando se consume 4, ¿no? Cuando se consume 1, cuando se consume 0, 0, cuando se consume 1, entonces es 4, ¿no? Entonces aquí cuando se consume 1, aquí tenemos 4. Cuando se consume 2, es 7. Cuando se consume 3, voy a regresar para verlo, 9. Y vemos, además, ¿no es cierto?, que cuando se consume 10 de 0, es decir, hasta aquí vino la satisfacción del consumidor. Y cuando vemos el gráfico, ¿no es cierto?, de la utilidad marginal, pues nos va a dar esta perspectiva, ¿no?, de una línea inclinada, al igual que la demanda. Por eso, por esta pendiente, sobre todo, es que nace el nombre de la ley sobre todo de la utilidad marginal decreciente, ¿no? Porque a medida, ¿no es cierto?, que aumenta el consumo de las unidades de consumo, ¿no es cierto? 1, 2, 3,
4, lo que vemos es que a medida que aumenta, ¿no es cierto?, el consumo de los bienes y servicios, se va reduciendo la utilidad marginal. Entonces, cuando consumo, por ejemplo, una unidad de un producto, entonces tengo 4, ¿no? Cuando consumo una unidad de otro producto, tengo 3, una unidad adicional y así. Y este es mi gráfico de la utilidad, sobre todo marginal. Entonces, ahora, al regresarme acá, me decía que el área total debajo de la curva de la utilidad marginal, en un bien particular de consumo, como se mide el bien en bloques o por el área debajo de la curva de la utilidad marginal, debe ser igual a la altura de la curva de la utilidad total que se muestra para que la misma cantidad de utilidades, ya sea que se analice la relación mediante tablas o gráficas de utilidad total, es la suma de todas las utilidades marginales que se añadieron en este principio. Ok, entonces aquí lo que me decía, ¿no es cierto?, es que el área total, ¿no es cierto?, debajo de la curva, entonces vamos a ver cuál es el gráfico B, es este de acá, ¿no es cierto?, el área total, es decir, toda esta área debajo de la curva, me dice que es igual, ¿no es cierto?, es igual, o se mide, ¿no es cierto?, debe ser igual a la altura de la curva de la utilidad total, ¿no? Es decir, esta área, ¿no es cierto?, en otras palabras, es igual a la altura, ¿no es cierto?, de la curva que tiene sobre todo la utilidad total. Entonces, esto es mi utilidad marginal. Y lo mismo, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que la suma de estas áreas que están aquí coloreadas en la utilidad total, ya. Entonces aquí vimos la utilidad marginal y me dice que la suma de todas estas áreas viene a ser, me viene a dar la utilidad total. Entonces, ¿cuál es la suma de estas áreas? Por ejemplo, aquí, esta área de aquí, si le sacamos el área, ¿no es cierto?, de este rectángulo, entonces tenemos que el área 1 es igual a la base por la altura. Es decir, 4 por 1 es igual a 4. Luego vamos a ver esta otra área, ¿no es cierto?, que es igual a la base por la altura. Área 2 es igual a la base, en este caso la base es 1 por la altura, en este caso que es igual a 3. Y así sucesivamente, ¿no? Vemos la siguiente área. Área 3 es igual a 1 por 2. El área 4 es igual, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera me dice que el total de la suma de estas áreas me da igual a la utilidad total, ¿no es cierto? Que es igual a 10. Mientras que acá, ¿no es cierto?, me decía que el área total debajo de la curva es igual a la utilidad total, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, cada una de estas es un área, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no es cierto? La base por la altura, entonces aquí la primera era área 1, es igual, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces aquí es 1 por 4, ¿no es cierto? La primera área es igual a 4, la segunda área es igual, ¿no es cierto?, a 1 por 3. La tercera área, 1 por 2. Y la cuarta área, 1 por 1, ¿no? Igual, ¿no es cierto?, me da igual al área total. El área de la utilidad, perdón, me da igual a la utilidad total, ¿no es cierto?, que es 10. Entonces, vamos a ver qué más me dice aquí. Me dice que la utilidad en A se incrementa con el consumo, pero se eleva a una tasa decreciente, ¿no? Cuando se eleva a una tasa decreciente, ¿no es cierto?, significa que aquí, por ejemplo, crece 4,
la próxima ya no crece 4, sino crece 3, la próxima crece 2 y la próxima crece 1 y después ya no crece. ¿No es cierto? Aquí crece, aquí se queda. Hasta aquí llegó sobre todo mi utilidad total. ¿Qué más me dice? Esta observación condujo a que los primeros economistas a formular la ley de la demanda con pendiente negativa. Los bloques grises muestran la utilidad añadida por cada nueva unidad. Entonces, estos bloques grises, ¿no es cierto?, viene o muestran sobre todo en la utilidad marginal, o viene a ser, en otras palabras, o representa sobre todo mi utilidad añadida, ¿no es cierto? Mi utilidad o mi satisfacción, ¿no? Cada uno de estos sobre todo representa la satisfacción del consumidor. Pero cuando estamos hablando de la satisfacción es como el bien, ¿no es cierto? Produjo en el consumidor esa sensación de satisfacción. Por eso incluso se habla como de un tema psicológico. Entonces dice, el hecho de que la utilidad total aumente a una tasa decreciente se representa en B, dice, por medio de los escalones decrecientes de la utilidad marginal, si reduce cada vez más las unidades, los escalones de la utilidad total también se reducen y la utilidad total se convierte en la curva de color gris de A. ¿No es cierto? Además, la utilidad marginal suavizada representada en B mediante la curva suave con pendiente negativa en negro no puede distinguirse por la pendiente de la curva suave en A. Bueno, en otras palabras, lo que estamos aquí sobre todo describiendo a través de estos dos gráficos es cómo funciona la ley de utilidad marginal decreciente, ¿no? Que primero la utilidad total crece, ¿no es cierto?, a una tasa a una tasa decreciente, y mientras que en el otro caso, ¿no es cierto?, vemos que la satisfacción se va reduciendo conforme aumenta, ¿no es cierto?, la utilidad o la satisfacción adicional, ¿no es cierto?, por consumir un bien. Entonces, si consume un bien, le da una utilidad marginal, pero si sigue consumiendo un bien, entonces aquí, por ejemplo, el primer cuadro, que estoy pintándolo de rojo, vamos a hacer también de colores. Entonces, el primer cuadro que lo pinto de rojo, me da una utilidad, ¿no es cierto? Una satisfacción, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, a este le voy a pintar de verde, ¿no es cierto? Y aquí me da una satisfacción, pero menor, ¿no? Y al otro le sigo pintando, ¿no es cierto?, de otro color. Entonces, como vemos, la satisfacción, sobre todo, se va reduciendo, ¿no? Y le vamos a poner azul. Listo. Entonces, cada uno de estos cuadraditos de colores que les estoy pintando representa el grado de satisfacción. Entonces, aquí, al primer bien, un nivel de satisfacción. Al segundo, la segunda vez que pruebo el producto, ¿no es cierto? El mismo producto, supongamos, ¿no es cierto?, como el tema del helado. Entonces, al segundo helado que me como, ya tengo menos satisfacción. Al tercer helado que me como, va reduciendo la satisfacción, así hasta que llega a cero, ¿no? Hasta cuando ya no me da satisfacción, sino ya la persona de pronto le dio algo, ¿no es cierto?, se llenó, o inclusive le puede dar algo más grave como para llevarla al hospital, ¿ok? Entonces, bueno, de esa manera hemos visto, ¿no es cierto?, primero cómo se obtiene la utilidad marginal, sobre todo a través de los datos de satisfacción. ¿Y quién me da esos datos de satisfacción? No me da otra cosa más que los estudios, ¿no?, de mercado. Entonces, yo hago un estudio de mercado, entonces voy obteniendo sobre todo cuál es la satisfacción que tiene una persona al consumir una unidad de un producto y luego una unidad adicional del producto, y así sucesivamente hasta cuando llega a ser cero, ¿no? Entonces, esto les comento que los economistas suelen utilizar, ¿no es cierto?, este tipo de estudios para poder determinar, sobre todo, cuál es la satisfacción que tiene el consumidor con un producto. Entonces, puede ser que con un producto sobre todo se le vaya añadiendo, ¿no es cierto?, cada vez más cosas hasta que el consumidor, ¿no es cierto?, se sienta satisfecho, se sienta además que hizo un buen plan al hacer la compra de ese bien o servicio.
Y bueno, hemos visto, ¿no es cierto? La teoría dentro de la teoría del consumidor, esta ley, ¿no es cierto? Utilidad marginal decreciente, hemos visto cómo se diferencia la utilidad total de la utilidad marginal. Y ahora vamos a ver el principio de equimarginalidad. Dice que puesto que cada consumidor, ¿no es cierto?, maximiza su utilidad, el consumidor elige una canasta de bienes que más prefiere de entre los que están disponibles, ¿no? Entonces siempre va a pasar eso, ¿no? Que el consumidor, cuando llega al mercado, a un mercado, ¿no es cierto?, siempre va a elegir lo que más prefiere, ¿no? ¿Qué es lo que más prefiere? Incluso las preguntas de los estudios de mercado sobre todo siempre van en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que más prefiere? ¿Cuál es su preferencia, ¿no es cierto?, de consumir dentro del mercado. ¿Por qué? Porque los economistas sobre todo van tratando de ir ubicando sobre todo qué producto, ¿no es cierto?, le va dando que el nivel de satisfacción a determinado cliente, pues, y por eso, ¿no es cierto?, existen estos estudios, así como también existen las marcas de los productos, pero yo les comento, para que se sostengan esas marcas de los productos, se requiere sobre todo pensar en estos detalles, ¿no? Pensar en esto de qué es lo que les satisface más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más prefiere sobre todo una persona sobre un bien o servicio? También es cierto que los consumidores tienen un ingreso determinado y que enfrentan precios de mercado dados para sus bienes. Entonces vamos a ver el principio de equimarginalidad. Entonces dice que la condición marginal, la condición fundamental para la máxima satisfacción o utilidad es el principio de equimarginalidad, ¿no? Entonces esta es la condición fundamental, ¿no? Es este principio de equimarginalidad. Según un consumidor con un ingreso fijo, enfrentando a precios de mercado dados para los bienes, logrará maximizar su satisfacción o utilidad cuando la utilidad marginal del último dólar que gaste en cada bien sea exactamente la misma que la utilidad marginal del último dólar que gaste en cualquier otro bien, ¿no? Entonces aquí, como estábamos viendo, ¿no es cierto? Cuando un consumidor, sobre todo, le rinde, ¿no es cierto?, su dinero, es decir, imagínense, eh, bueno, que las personas, que todas las personas, ¿no es cierto?, de acuerdo además de su nivel de ingresos, tienen distintos niveles de ingresos, por tanto, siempre, sobre todo cuando se tienen los ingresos más bajos, siempre se va a tratar de ver qué es lo que más, ¿no es cierto?, cómo se logra ahorrar, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hablamos sobre todo de este principio de equimarginalidad, quiere decir, sobre todo cuando una persona, ¿no es cierto?, que está en un mercado determinado, trata de sacarle el mayor de los provechos, sobre todo a las ofertas. Ustedes saben de dónde surge este tema de las ofertas de mercado, ¿no es cierto? Las ofertas en las grandes tiendas, ¿no? Cuando vemos oferta del 50%, oferta del 60% de la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, y ponen además de ahí mercadería nueva, ¿no? Entonces, las personas, cuando ven esto, ¿no es cierto?, este tipo de promociones, de ofertas en el mercado, siempre van a tratar, bueno, van a tratar de sacar el provecho al máximo, ¿no? Porque con el poco dinero que se lleva al mercado, sobre todo cuando hay estas ofertas, va siempre a tratar de llevar más, ¿no es cierto? A tratar sobre todo de obtener esa utilidad marginal, esa máxima satisfacción, ¿no es cierto? Por la obtención de un producto. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Cuando vayan a un mercado, al mercado de compras, al supermercado, ya saben que cuando ustedes le van a sacar un provecho a un producto, ¿no es cierto? Eso se llama el principio de equimarginalidad, que es la condición fundamental para llegar a la máxima satisfacción por adquirir un bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a sentir pues contenta, feliz, ¿no es cierto?, de ir al mercado, de que primero me rinda hasta el último centavo lo que he ido a consumir, ¿no es cierto? Y además, si es que lleva un ahorro para su hogar, es mejor. Es decir, si usted va, por ejemplo, con $50, ¿no es cierto?, al mercado. Bueno, estoy hablando en teoría, porque en realidad esto de ir al mercado, bueno, supongamos, más bien va con $100. Y hablemos de esto. Va con $100 al mercado, ¿no es cierto? Entonces, y espera obtener, ¿no es cierto?, lo que siempre consume, ¿no? Hagamos de cuenta que son 30 productos. Y hablo así, bueno, 25, hablemos, suponiendo, ¿no? Y con estos $100, ¿no es cierto? Esto lo haría en un día normal, ¿no? Pero como existen ofertas en el mercado, como existen promociones, entonces con esos $100
pudo comprar los 25 productos baratos, ¿no es cierto? Y además, aquí, en esta primera, se ahorra $0, ¿no? Pero en la segunda, es decir, aquí, logró comprar los 25 productos y quedó satisfecho, ¿no? Pero si es que existen estas ofertas, ¿no es cierto? Que les estoy comentando y de pronto va con $100, compra los 25 productos y regresa al hogar con el vuelto, supongamos el vuelto de $10, ¿no es cierto? Esto ya representa sobre todo la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque le está sacando sobre todo el mayor, ¿cómo se diría? La mayor satisfacción al dinero que tiene, ¿no? Y con esto obviamente puede comprar, qué sé yo, otros 3 productos más y ya no solo va con 25 productos al hogar, sino va con 28 productos, ¿no es cierto? Generándole sobre todo un nivel de satisfacción. Bueno, aquí nace la pregunta, ¿no? De que ¿por qué debe mantenerse esta situación? Dice, si cualquier bien produjera más utilidad marginal por dólar, entonces debería aumentar su utilidad retirando dinero de otros bienes y gastando más en este, hasta que la ley de utilidad marginal decreciente llevara su utilidad marginal por dólar a la baja. Dice, hasta que la satisfacción, hasta una situación de igualdad respecto a la de otros bienes, si cualquier bien produjera menos utilidad marginal por dólar que el bien común. Este compraría menos de él hasta que la utilidad marginal del último dólar que se gastó en él se hubiera elevado de vuelta al nivel común, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, si cualquier bien produjera menos utilidad marginal por dólar que el bien común, este compraría menos de él hasta que la utilidad marginal del último dólar que se gastó en él se hubiera elevado de vuelta al nivel común, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de un bien, ¿cierto? De cómo esta utilidad marginal, sobre todo, llega además a realizarse, ¿no es cierto?, a través de este aprovechamiento, ¿no? De qué es lo que pasaría si es que en un bien produjera menos utilidad marginal, ¿no es cierto?, que de lo común, ¿no? Entonces dice, la utilidad marginal común por dólar de todos los bienes en el equilibrio del consumidor recibe el nombre de utilidad marginal del ingreso, ¿no? Entonces, dice que esta utilidad marginal del ingreso mide la utilidad adicional a la que tendría el consumidor si el consumidor disfrutara el valor adicional de un dólar de consumo, ¿no? Es lo que, en otras palabras, es lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Si es que el consumidor, ¿no es cierto?, además, sobre todo, llega, ¿no es cierto?, a rendirle hasta el último centavo del dólar, es decir, a sacarle todo el provecho, pero además obtiene un ahorro. No quiero decir que siempre va a obtener un ahorro, pero le saca el último jugo, ¿no es cierto?, hasta el último dólar, hasta el último dólar que tiene en el bolsillo presupuestado. Entonces, eso se llama utilidad marginal de ingreso y mide, ¿no es cierto?, la utilidad adicional, esta utilidad adicional de satisfacción, o esta satisfacción adicional, es lo que mide esta parte. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, que se mantenga esta situación, sobre todo de la utilidad marginal, de que haya este beneficio, ¿no es cierto?, por hasta el último dólar consumido. Esta condición fundamental del equilibrio del consumidor puede expresarse en términos de utilidades marginales y los precios marginales de los diferentes bienes en la siguiente forma compacta. Entonces, aquí tenemos una ecuación, ¿no? Dice, utilidad marginal del bien 1 es igual a la utilidad marginal del bien 2. Y este es igual a la utilidad marginal del bien 3 sobre el precio 3. Dice, utilidad marginal, aquí lo que estamos viendo es cómo se obtiene esta utilidad marginal por el dólar de ingreso. No sé si alguien tiene alguna pregunta con lo que estamos viendo, alguna consulta que quisiera hacerlo. Profe, en el gráfico anterior, la utilidad total
¿siempre va a ser igual que la utilidad marginal o va a variar en algunos casos? Ajá, en eso. O sea, cuando hablamos de utilidad total, ojo, estamos hablando, ¿no es cierto? Del último punto donde estamos sobre todo o que estamos, por ejemplo, analizando la satisfacción. Por ejemplo, si estamos en el nivel de utilidad total 10, supongamos que estamos en el nivel de utilidad total 7, ¿no? Me voy a ubicar en el cuadro. Aquí, ¿no es cierto? Cuando se consume, sobre todo, dos cantidades consumidas, ¿no es cierto? Es decir, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos una utilidad total de 7 y lo que se hace en este caso, como en este caso mi utilidad total es 7, entonces yo le voy sumando las anteriores, ¿no es cierto? Es decir, 4 más 3 más 2, perdón, 4 más 3, entonces me va a dar igual a 7, ¿no? En este caso, sobre todo, estoy hablando de aquí, ¿no? Entonces, aquí estamos en el gráfico rojo y el gráfico verde, ¿no? Si es que yo estoy hablando de esta utilidad marginal de 7, entonces yo me ubico en este punto y veo que mi utilidad marginal en 7, es decir, es el área, en este caso, son estas dos áreas, ¿no es cierto?, que me va a dar igual a 7. Entonces, siempre va a ser la utilidad total igual a la utilidad, a la suma de áreas de la utilidad marginal, ¿no? En el caso de los gráficos. Y en el caso de la tabla también, ¿no es cierto? Si vemos la tabla, entonces lo que sucede es que en el ejercicio, ¿no es cierto?, le van a decir, bueno, a esta utilidad total, ¿no es cierto?, a la utilidad total de 7 o a la utilidad total, supongamos, de 4, ¿no? Entonces, a la utilidad total de 4, ¿cuánto es igual mi utilidad marginal? Entonces, si me ubico en 4, es mi área roja, ¿no es cierto? Entonces, de mi área roja de acá de mi utilidad marginal, yo veo que el área, ¿no es cierto?, es igual a 4, por tanto, siempre la utilidad total es igual a la utilidad marginal. Bueno, voy a ubicar esta parte, ¿no es cierto?, donde ahora vamos a ver un enfoque alterno al efecto de sustitución y efecto de ingreso. Bueno, ahora vamos a ver sobre todo, vamos a mirar en este enfoque alterno el enfoque de sustitución perdón, vamos a mirar el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿no es cierto? A través de la utilidad marginal, ¿ok? A través, sobre todo, también del análisis de la demanda. Entonces se dice que el enfoque alterno acude a las curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Aquí vamos a mirar además este concepto, ¿no es cierto?, de las curvas de indiferencia que explican sobre todo la consistencia de las principales propuestas que explican más que todas estas curvas de indiferencia es el comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces, esto ayuda a explicar los factores que tienden a provocar que la respuesta de la cantidad demandada al precio, sobre todo vamos a mirar los factores, ¿no es cierto?, que provocan, sobre todo, lo que sucede a una cantidad demandada y al precio establecido, ¿no? En otras palabras, la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Esto es lo que sobre todo se determina cuando estamos viendo un enfoque alterno, ¿no es cierto? Se hace a través del análisis de la demanda, ¿no es cierto? Vamos a encontrar la utilidad marginal a través de las curvas de indiferencia para mirar sobre todo cómo es el comportamiento del consumidor, y esto lo hacemos a través de los factores, ¿no es cierto?, que a través de encontrar o explicar los factores que tienden a provocar, ¿no es cierto?, este comportamiento a través, ¿no es cierto?, de la cantidad demandada a un precio establecido, y esto se denomina la elasticidad precio de la demanda, que es algo que nosotros
ya vimos anteriormente, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que provoca? Que esta elasticidad de precio de la demanda sea grande o pequeña, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a mirar los factores, ¿no es cierto?, que determinan que esta elasticidad, precio de la demanda, sea grande o pequeña, ¿no? Recuerden, cuando nosotros estábamos viendo este capítulo de la elasticidad precio de la demanda, veíamos, ¿no?, que a medida, ¿no es cierto?, que se incrementaba el precio en un producto que de pronto supongamos que era de mucho consumo o un producto necesario, entonces, o un producto de consumo masivo, veíamos que a medida, ¿no es cierto?, que aumentaba el precio, este producto tenía una elasticidad, era sobre todo, tenía una elasticidad elástica, que de alguna manera lo que ocasionaba era que a medida que sube el precio no variaba el comportamiento del consumidor, ¿no? Pero si, si de pronto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en otros productos, ¿no?, había un incremento del precio, como por ejemplo el tema del turismo, como se ponía de ejemplo cuando veíamos esta parte. Entonces, al aumentar el precio, ¿no es cierto?, supongamos un boleto de avión, lo que sucedía inmediatamente era que el consumidor, ¿no es cierto?, posponía ese viaje para otro momento. Entonces, allí la relación era totalmente inelástica de ese producto. Por tanto, ahora lo que vamos a mirar sobre todo es dentro del comportamiento del consumidor, ¿cuáles son los factores que provocan, sobre todo, que la demanda sea grande o pequeña, ¿no? Y en eso, y en medio de eso, mirar los efectos sustitución y el efecto ingreso, ¿no? Entonces vamos un poco aterrizando cada vez más lo que estábamos explicando con relación a la elasticidad precio de la demanda, pero sobre todo entendiendo, vamos a entender este efecto sustitución y después vamos a ver el efecto ingreso, ¿no? Entonces en el efecto sustitución, eh, sobre todo, lo que me dice que este es el factor más obvio para explicar las curvas de la demanda dependiente negativa. Dice, si el precio del café se eleva mientras los otros precios no lo hacen, entonces el café se ha vuelto relativamente más costoso. No, cuando el café se convierte en una bebida más cara, la gente comprará menos café y más té, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo sobre todo los efectos con relación al tema del precio, ¿no? Entonces, cuando el café sobre todo se vuelve costoso, aquí dice que la gente comprará menos café y más té. ¿Ok? O bebidas de cola, dice además. Entonces, o comprará bebidas de cola. Dice, de la misma manera, cómo enviar correos electrónicos es más barato y más rápido que enviar cartas a través de correo regular, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo las personas, sobre todo, van adquiriendo estos comportamientos cuando tienen cuando se encuentran, sobre todo, los productos influenciados por un precio determinado. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando cuando el café sube de precio? Entonces, la gente decide consumir menos café y consume más té o consume más gaseosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este efecto se llama efecto sustitución. Dice que lo mismo sucede, como enviar correos electrónicos es más barato y más rápido es enviar cartas a través del correo regular, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cómo se llama? ¿Qué pasa ahora, no es cierto? Lo que está pasando ahora con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo del Internet, pues ahora obviamente es mucho más barato, ¿no es cierto? Y mucho más rápido enviar un correo electrónico por un email a mandar un correo, una carta, ¿no es cierto?, por un correo regular que se demora más tiempo y además es costoso. Entonces la gente cada vez más confía en el correo electrónico para enviar, ¿no es cierto?, una carta. En términos generales, de acuerdo con el efecto sustitución, cuando se eleva el precio de un bien, los consumidores tenderán a sustituirlo por otros bienes para satisfacer sus deseos con un gasto menor.
Dice que entonces los consumidores se comportan como lo hacen las empresas. Cuando la elevación en el precio de un insumo se hace que sustituyan los insumos más costosos por otros de menor precio. Dice, con este proceso de sustitución, las empresas pueden producir una cantidad dada de producción al menor costo total. En forma semejante, cuando los consumidores sustituyen bienes caros por baratos, compran una cantidad dada de satisfacción a menor costo. Bueno, en fin, ¿no es cierto? Aquí lo que vemos es cuando se elevan los precios, ¿no es cierto?, de un producto, esos productos sobre todo se vuelven más costosos y hace que las personas opten, ¿no es cierto?, por unos productos alternativos de menor precio, ¿no? Entonces dice que esto sucede lo mismo con las empresas, ¿no? Cuando se eleva los precios de un insumo, ¿no es cierto?, las empresas hacen, ¿no es cierto?, o compran insumos de menor precio, ¿no es cierto? O sustituyen por otros insumos, ¿no es cierto? Que sean menos costosos. Eh, entonces, para que las empresas, sobre todo, puedan producir, sobre todo al menor costo. ¿Por qué? Porque las empresas, sobre todo, lo que tienden es a seguir en el mercado, a sostenerse en el mercado y además a que estos productos, a que los productos que ellos venden no suban de precio, ¿no? Entonces, bueno, no puedo dar el ejemplo del aceite, ¿no? Porque aquí, sobre todo en el aceite, no han habido, ¿cómo se diría? Sí existen en realidad, ¿no es cierto? Más que insumos menos costosos, lo que existe son pueden ser reemplazados, ¿no es cierto? El aceite, por ejemplo, de girasol, ya por el aceite de soya, puede ser reemplazado por el aceite de palma roja, ¿no es cierto? O por la manteca, ¿no? Puede ser el aceite de girasol o el aceite de palma roja puede ser reemplazado por la manteca, ¿no? Pero en el caso del consumidor, pero en el caso de los productores, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, ¿no es cierto? En los artículos, sobre todo de prensa, es que los productores nacionales lo que más abocan es a la gente a que consuman o a sostener sobre todo el mercado el aceite de palma roja, porque el aceite de girasol como tiene insumos importados, entonces hace que su costo sea más caro, ¿no? Entonces, en ese contexto pasa eso, ¿no? Pasa que los productores sienten o de alguna manera aducen que la gente va a consumir más aceite de palma roja porque es un precio menos costoso, pero lo que hemos visto en la realidad es que los consumidores de alguna manera siempre optan por sustituir, ¿no es cierto?, los bienes que suben de precio por unos bienes más baratos, ¿no? Como lo que ha pasado con el aceite respecto a la manteca, ¿no? Mucha gente dejó de consumir aceite porque empezó a subir de manera impresionante. Hasta el día de hoy siguen subiendo los precios, ¿no? Y la gente consume productos alternativos como la manteca. Siempre opta por lo más barato. Lo mismo sucede con las empresas, ¿no? Entonces aquí por eso me dice que los consumidores se comportan como hacen las empresas, ¿no? Esto es algo muy importante a considerar. Ahora vamos a ver el efecto ingreso. No sé si alguien tiene alguna pregunta del efecto sustitución o no está claro. Está claro, profe. Ahora vamos a mirar el efecto ingreso. Bueno, yo lo que les voy a pedir antes de avanzar es que no vamos a tener hoy un break porque vamos a tratar de terminar más bien un poco más rápido la clase, ya para sobre todo desocuparnos más temprano. Por esa razón, no me voy de pronto a detener para tener un recesito porque no nos falta mucho. ¿Ok? Y más bien le vamos a dedicar un poco más de tiempo a sus preguntas al final. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a mirar cuál es el efecto ingreso. Entonces dicen, el efecto ingreso dice un segundo impacto del cambio de un precio se da en el ingreso real, ¿no? Entonces, cuando suben sobre todo los precios de un bien, de un producto, ¿no es cierto?
eso impacta en el ingreso de las personas, ¿no? En el ingreso que tienen las personas, el ingreso real. Sobre todo dice cuando tienen un salario fijo, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores, supongamos, ¿no es cierto?, que tienen un salario que ganan el mínimo, ¿no? Que son creo que $400. Entonces, cuando sube el precio de un producto, ¿cierto? Usted cuando gana esa cantidad, entonces tiene ya destinado el presupuesto, ¿no? Para transporte, para alimentación, para educación. Y de pronto en alimentación empezamos a ver la escala de precios, empezamos a mirar la escala de precios en el transporte. Entonces, este cambio de precios de los bienes y servicios, pues afecta al ingreso del consumidor. Entonces dicen, el término de ingreso real significa la cantidad real de bienes y servicios que puede comprar con su dinero. Entonces, en el momento, ¿no es cierto?, que sube de precio, si antes, ¿no es cierto?, si vuelvo al ejemplo de los $100, ¿no es cierto?, con $100 compraba 25 productos, al momento que escalan los precios, ¿no es cierto?, suben los precios, entonces con esos $100 ya no compro 25 productos, sino voy a comprar, supongamos que han subido impresionantemente 15 productos. Es lo que está pasando en términos relativos en esta realidad, ¿no? Perdón. Entonces, como esto ha estado sucediendo, lo que significa es que de alguna manera los ingresos, ¿no es cierto?, monetarios han sido de alguna manera afectados por la subida de precios de los consumidores. Entonces, los ingresos de los consumidores decaen porque no pueden costear la misma cantidad de bienes que antes. Esto es lo que produce el efecto ingreso. Entonces, ¿de qué se trata sobre todo el efecto ingreso? Sobre todo en tratar de cambiar, ¿no es cierto?, la cantidad demandada por una cantidad menor, ¿no? Entonces, sobre todo que vaya acorde con su menor ingreso. Entonces, dice que la mayoría de los bienes responde positivamente a ingresos superiores, por lo que el efecto ingreso normalmente reforzará el ingreso sustitución al producir una curva de demanda con pendiente negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto ingreso? ¿No es cierto? En el efecto de sustitución veíamos que la gente optaba por productos menos costosos, pero en el efecto ingreso la gente deja de consumir, ¿no es cierto? En vez de consumir 25 productos de la canasta, ya va a consumir 15, ¿no? Porque ya no le alcanza. Porque antes, porque solo tiene este presupuesto, ¿no? Porque a la persona no le ha subido el precio. Bueno. Entonces aquí, como pueden ver, podemos encontrar sobre todo, nosotros ya habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando veíamos la elasticidad del ingreso, este tipo de relación, este tipo de fenómeno de lo que sucede cuando cambia sobre todo la cantidad demandada respecto a un cambio que se obtiene con el ingreso. Entonces dice que el efecto sobre el ingreso se utiliza un nuevo concepto que se denomina la elasticidad ingreso, ¿no? Nosotros habíamos visto esto también, ¿no es cierto?, cuando veíamos de elasticidades. Por tanto, este término denota el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido para el cambio porcentual en el ingreso. Si todo lo demás, como los precios, permanece constante. Entonces aquí no es otra cosa, ¿no es cierto?, que volvemos sobre todo a esta parte, ¿cómo se llama?, de analizar sobre todo lo que tiene que ver con la elasticidad. ¿Ok? Bueno, entonces, continúo con mi explicación. La teoría dice que cuando las elasticidades de ingreso son elevadas, como la de los viajes de avión o de los yates, indican que la demanda de estos bienes se incrementa con rapidez a medida que el ingreso aumenta. ¿Ok? Entonces, claro, ¿no? Entonces, cuando la economía, sobre todo, se encuentra de alguna manera bien, ¿no? Se encuentra muy bien, ¿no es cierto? Existen muy buenos ingresos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de productos, como son los viajes por avión
o los viajes por yate, cuando hay ingresos, pues obviamente la demanda de este tipo de servicios también se incrementa, mientras que vemos que cuando las elasticidades de ingresos son bajas, tales como las que existen para los alimentos o para los cigarros, indican una débil respuesta de la demanda a medida que el ingreso aumenta, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es, ¿no es cierto? Cuando los ingresos son bajos, ¿no es cierto? Cuando las elasticidades de ingresos son bajas, sobre todo vemos que la elasticidad son bajos, son inelásticas, ¿no es cierto? Cuando no hay una variación, sobre todo cuando hay un incremento de los precios de estos productos, por tanto, la demanda no varía, ¿no es cierto? Si aumenta el ingreso, la demanda no es que reacciona, ¿no es cierto?, de esa misma manera. Entonces aquí vamos a hacer un resumen de estos dos efectos, del efecto ingreso y del efecto sustitución. Dice que se combinan estos efectos para determinar las principales características de las curvas de la demanda de distintos productos, ¿no es cierto? Bajo algunas circunstancias, las curvas resultantes de la demanda es sumamente elástica respecto al precio, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? ¿Cuáles serían estas circunstancias? Sobre todo, que esta demanda sea sumamente elástica respecto al precio. Entonces, es sumamente elástica cuando, de alguna manera, frente a una variación del precio, pues, el consumidor, de alguna manera, sobre todo, toma una decisión, ¿no? Toma una decisión, cuando suben los precios, toma una decisión, sobre todo, como habíamos del efecto ingreso, ¿no es cierto? En el efecto ingreso pasa que deja de consumir y en el efecto sustitución pasa que sustituye por otros productos alternativos. Entonces, en este caso, tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución son fuertes, ¿no? Y la cantidad demandada responde con fuerza a un incremento de los precios, ¿no? Entonces, bueno, en el primer lugar, ¿no es cierto? Cuando es elástica, dice que cuando el consumidor ha estado gastando mucho en el bien y existen sustitutos disponibles, ¿no? Ahí es, sobre todo, elástica. Y dice que el efecto ingreso como el de sustitución son fuertes y la cantidad de demanda responde con fuerza a un incremento de los precios, ¿no? Ahí es elástica, ¿no? Cuando tenemos además, sobre todo, bienes sustitutos, ¿no? Que de alguna manera, sobre todo en el fenómeno de que aumentan los precios, entonces en el nerviosismo del mercado, lo que hacen los consumidores es irse por un producto alternativo, ¿no? Ante una subida de precios. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo, ¿no? Aquí dice que tenemos este bien que es la sal, ¿no? El cual necesita solamente una fracción pequeña del presupuesto del consumidor. La sal no puede sustituirse fácilmente por otros artículos y se necesita en pequeñas cantidades para complementar artículos más importantes. Dice, para la sal, tanto los efectos de sustitución como los efectos de ingreso son muy pequeños, ¿no? Entonces aquí veíamos, ¿no? Eran gigantes, sobre todo, eran grandes el efecto ingreso y el efecto sustitución con bienes, ¿no es cierto?, como los viajes de avión o yate o viajes en yate, porque la gente de alguna manera podía sustituir, ¿no es cierto?, o podía solamente dejar de consumir o tomar otras decisiones. Pero cuando tenemos bienes, ¿no es cierto?, que son muy importantes, como la sal, entonces ante cualquier, sobre todo, efecto en el ingreso, ante cualquier, ¿no es cierto?, efecto de sustitución como el efecto ingreso en la sal, de alguna manera, sobre todo van a ser más pequeños y de alguna manera estamos hablando de una demanda inelástica, ¿no? Respecto al precio. Entonces aquí, por ejemplo, ante una variación del precio de la sal, la demanda no es que varía mucho, ¿no? En menor cantidad, pero ante una variación del precio, ¿no es cierto? Supongamos de estos viajes de avión o viajes de yate, pues ahí sí va a haber sobre todo esta circunstancia. Y también esta circunstancia va a pasar como por ejemplo en el tema de la subida del precio del aceite.
¿no? Cuando sube el precio del aceite, entonces lo que vimos, ¿no es cierto?, es que de alguna manera inmediatamente la gente se volcó sobre todo hacia la sustitución del producto, ¿no es cierto?, por otros, ¿no es cierto?, alternativos, ¿no? Sobre todo en el ejemplo del aceite, de la subida del precio del aceite de girasol, que lo que sucedió fue que muchas personas decidieron, ¿no es cierto?, o consumir otro tipo de aceite o definitivamente irse hacia la manteca, ¿no?, para reemplazar, para sustituir o para apalear, ¿no es cierto?, estos efectos que ocasionan los precios. Bueno. Aquí vemos, sobre todo, vemos tres curvas de demanda, ¿no es cierto? Sobre todo aquí lo que vemos son demandas de mercado derivados de demandas individuales. Entonces dice que para allá la curva de la demanda de mercado se suman las curvas de demanda de todos los consumidores a cada uno de los precios. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Aquí tenemos, dice, $5, suman las elasticidades que cada persona demandó para obtener la cantidad de mercado demandada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la persona A, ¿no es cierto? Vemos que de alguna manera su demanda, ¿no es cierto?, tiene una pendiente bastante inclinada, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, a un precio A, ¿no es cierto?, vemos sobre todo una cantidad demandada, 1, ¿no es cierto?, con una persona. En la siguiente análisis, ¿no es cierto?, de demanda de la siguiente persona, vemos que al mismo precio A, esta persona tiene una cantidad mayor de demanda frente a la persona 1, y vemos en la persona 3, en la persona B, perdón, en la persona C, ¿no es cierto? No, perdón, aquí en el gráfico C, lo que vemos sobre todo es la suma de las dos demandas, ¿no? La suma de la demanda A más la suma de la demanda B me da sobre todo, esta es la curva de la demanda de mercado, ¿no? Entonces, lo que me dice es que la demanda de mercado, en la demanda de mercado se suman las curvas de la demanda de todos los consumidores, ¿no? Entonces aquí tenemos sobre todo, ¿no es cierto?, A más B me da igual, ¿no es cierto?, a esta curva, ¿no es cierto?, donde se suman todas las cantidades demandadas. Si ven, aquí está la cantidad 1 más la cantidad 2, ¿no? Y así, imagínense cómo sería, cómo se grafica sobre todo esta demanda de mercado derivada de las demandas, de todas las demandas individuales, ¿no es cierto?, a nivel del país, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los mercados, de algunos mercados. Bueno, perdón, se me fue. Pero hasta aquí lo que hemos comentado, sobre todo aparte de mirar el efecto sustitución, el efecto ingreso, vemos que además cómo se determina, ¿no es cierto?, la demanda conjunta o la curva de la demanda de mercado, que no es otra cosa que la suma de las demandas individuales, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta en esta parte. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, nosotros ya hemos visto sobre todo los desplazamientos, ¿no es cierto?, de la curva de la demanda. Vamos un poquito a mirarlo sobre todo en el contexto de la teoría del consumidor. Entonces, un momento dice, en el ingreso tiende a acrecentar la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir, ¿no? Entonces, aquí vemos que cuando aumenta el ingreso, entonces se incrementa también la demanda, ¿no? Los satisfactores de necesidades tienden a responder menos que la mayor parte de los bienes a las modificaciones en el ingreso, mientras que los lujos tienden a responder más al ingreso. Entonces vemos que los satisfactores de necesidades tienden a responder menos, ¿no?, que la mayor parte de los bienes a las modificaciones del ingreso, mientras que los lujos tienden a responder más al ingreso. Existen algunos bienes anómalos, ¿no?, a los que se conoce como bienes inferiores, ¿no? Entonces aquí vemos sobre todo que cuando las personas, ¿no es cierto?, aumenta sobre todo su ingreso,
por ejemplo, ¿no es cierto? De pronto cuando tenían un ingreso normal, qué sé yo, supongamos, ¿no? En el mercado consumía, supongamos, el arroz flor, ¿no? Por libra. Pero a medida que aumenta su ingreso, ¿no es cierto? De pronto ya no consume este tipo de arroz, sino se va al arroz viejo, avejentado, empacado. ¿No? Aquí tenía un precio, supongamos, supongamos que son ambos de las mismas cantidades. Aquí tenía un precio, supongamos, de $2 y acá tiene un precio de 3,50, ¿no? De alguna manera, ¿no es cierto? El consumidor, que además se le ha aumentado el ingreso, ¿no es cierto? Ya no compra el arroz por libra, sino que va, qué sé yo, al Supermaxi y compra sobre todo un arroz empacado, ¿no es cierto? A un mayor precio. Entonces, ya este consumidor, de alguna manera, le da una categoría a este bien como un bien inferior. ¿Ok? Dice... para los cuales las compras pueden reducirse a medida que los ingresos aumentan, porque la gente puede sustituirlos por otros bienes más deseables. Dice, los huesos para sopa, el viaje en autobús entre ciudades y los televisores blanco y negro son ejemplos de bienes inferiores para muchos estadounidenses hoy en día, ¿no? Entonces, claro, la gente además, los consumidores tienden sobre todo a cambiar, ¿no es cierto? Sobre todo sus elecciones, sus grados de satisfacción, ¿no? Entonces, mientras más aumenta el ingreso, entonces va cambiando de alguna manera sobre todo su satisfacción de un producto determinado, lo que hace, ¿no es cierto? Cuando cambia esa satisfacción es porque encontró satisfacción en otro producto que le brindó de alguna manera, qué sé yo, una mejor sensación, un mejor de pronto sensación de mejor estatus también puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a bienes inferiores, es decir, de alguna manera les fue dando esa peculiaridad, ¿no? A determinados bienes que los consumía bastante permanentemente, ¿no? Como inferiores, ¿no? Y bueno, aquí el ejemplo que da sobre todo es como, por ejemplo, dice los estadounidenses, ya no son bienes más bien inferiores, por ejemplo, los televisores blanco y negro. Yo no creo que solo para los estadounidenses, ¿no? Inclusive ya los televisores de perilla, los que eran así bastante anchos, ya vienen a ser como bienes inferiores, ¿no? Frente a los televisores ahora que son de pantalla plana, Smart TV, ¿no? Entonces, eso es algo, ¿no es cierto?, que cambia sobre todo, ¿cómo se diría? Que cambia sobre todo la satisfacción del consumidor, ¿no? Y eso no se diga, ¿no? Sobre todo si hablamos del Smart TV, ha venido a ser además, a presentarse, ¿no es cierto?, como con una, ¿cómo se diría?, con una demanda inelástica. Lo voy a poner así, ¿por qué? Porque de alguna manera el Smart TV ahora viene a ser como algo bastante necesario en el hogar, ¿no? Porque ahora funciona con el Internet, porque, bueno, porque además ya a las personas les da otro tipo también de estatus, entonces hace que todas las personas, inclusive que de alguna manera no tengan muchos ingresos, pues adquieran este tipo de productos y vayan clasificando a otros como bienes inferiores. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no es cierto? En este gráfico, la curva de la demanda dice que se desplaza cuando varía el ingreso o los precios de otros bienes, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo vemos, sobre todo, vamos a mirar, ¿no es cierto? Vamos a mirar este ejemplo. Dice, suponga que los ingresos se elevan mientras que los precios del café y los otros bienes permanecen sin cambio. Dice, como el café es un bien normal con una elasticidad de ingreso positiva, la gente aumentará sus compras del mismo, de ahí que la curva de la demanda para el café se desplaza hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer desplazamiento hacia la derecha, sobre todo, ¿no es cierto?, a un precio, aquí dice un precio, ¿no? Entonces aquí tenemos el gráfico que no está entrecortado, es sobre todo la demanda de café, ¿no? Pero cuando suben los ingresos, de alguna manera dice
Ok, bueno, aquí vamos a mirar sobre todo cuando se desplazan estas curvas. Vamos a mirar sobre todo en la parte del gráfico. Dice, cuando aumentan los ingresos, ¿no es cierto? Los consumidores quieren una cantidad mayor del bien. Entonces aquí dice que supongan que los precios no se incrementan, ¿no? Pero el ingreso sí se incrementa, ¿no? Entonces cuando se incrementa el ingreso, de alguna manera la gente consume más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, consumía una cantidad uno, pero cuando se le aumentó el ingreso, entonces consume una cantidad 2, ¿no es cierto? Una cantidad mayor del bien. Es decir, compra más, ¿no? De pronto esto no es el ejemplo, si alguien se está imaginando, no es el ejemplo del papel higiénico, ¿no? Cuando pasa algo, ¿no es cierto? De pronto se vacían los supermercados, ¿no? Pero en realidad esto sobre todo sucede con bienes, con cualquier bien, ¿no es cierto? Que un consumidor está dispuesto de pronto a consumirlo en el mercado, pero ¿qué ha pasado, no es cierto? Sube el ingreso del consumidor y de pronto consume más, ¿no es cierto? Del mismo bien, compra más bien, más del mismo bien. Dice, el aumento del precio de un bien sustituto también aumenta o desplaza la curva de la demanda hacia afuera. Si, por ejemplo, explique por qué la disminución del ingreso generalmente desplazaría la demanda hacia allá. Entonces, dice que además, ¿qué pasa cuando se reduce el ingreso de una persona? Entonces, al reducirse el ingreso de una persona, dice que también se reduce el consumo, ¿no es cierto?, de un bien. Entonces, aquí vemos que cuando se reduce el ingreso, el consumo pasa de Q1, supongamos a Q3, ¿no? A la cantidad 3. Entonces, una menor cantidad, sobre todo demandada de un bien. Allí, cuando sucede esto, ¿no es cierto? En una situación de un incremento o reducción del ingreso, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Eso lo que determina es, en otras palabras, la cantidad demandada de un bien o servicio. Bueno, vamos a ver ahora, ya estamos casi en el preámbulo ya de ir finalizando, dice los sustitutivos y complementos, sustitutos y complementos. Dice, todo el mundo sabe que al elevar el precio, ¿no es cierto?, de la carne, se reducirá su demanda. Entonces aquí se eleva el precio de la carne, entonces se reduce la demanda, lo cual también influirá en la demanda de otros bienes. Dice, por ejemplo, el precio más alto para la carne aumentará la demanda de los sustitutos tales como el pollo, ¿no? Entonces, si sube el precio de la carne, de alguna manera, lo que pasa es que aumenta sobre todo la demanda de pollo, ¿no es cierto?, de un bien sustituto. Un mayor precio de carne de res puede reducir la demanda de bienes tales como los bollos para la hamburguesa, para hamburguesas, ¿no es cierto?, para hamburguesa y salsa de tomate que utiliza junto a las hamburguesas. Bueno, claro, ¿no? Entonces, si sube el precio de carne y la gente se va por el pollo, entonces los negocios, ¿no es cierto?, que producen hamburguesas, pues de alguna manera dejan de consumir, ¿no es cierto? Como ya sube el precio de la carne, entonces eso le afecta sobre todo a su economía, entonces de alguna manera también le afecta a la salsa de tomate, le afecta al pan de hamburguesa, bueno, esta afectación sobre todo va de una manera como en cadena. Entonces, dice que la carne y el pollo, ¿no es cierto?, son productos sustitutos. Los bienes de A y B son sustitutos. Si un aumento del precio del bien A aumenta, la demanda del bien sustituto B aumenta. Si las hamburguesas y los bollos para hamburguesa o los automóviles y la gasolina, dice, por otro lado, son productos complementarios, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, ¿no es cierto?, de las hamburguesas y los bollos para hamburguesa, dice que son complementarios, al igual que los automóviles de la gasolina, ¿no es cierto?, son complementarios. Se los denomina complementos porque un aumento del precio del bien provoca una caída en la demanda de sus complementos, ¿no? Entonces, lo que veíamos, ¿no?, un aumento en el precio de la carne de hamburguesa ocasiona que se disminuya la cantidad demandada de carne de hamburguesa, se disminuye la cantidad de pan de hamburguesa, se disminuye la cantidad demandada de salsa de tomate, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A un elevado, ¿no es cierto?, incremento del precio de la gasolina, se disminuye, ¿no es cierto?, de alguna manera
la demanda, ¿no es cierto?, de gasolina y por tanto también se disminuye la demanda de automóviles, ¿no? Porque sube el precio de gasolina, entonces la gente más bien prefiere seguirse trasladando, transportando en bus o en taxi, ¿no es cierto? Bueno, y por tanto estos se llaman productos complementarios, ¿no? Que de alguna manera la subida de su precio tiene efecto sobre otros productos. Y también tenemos, dice que entre los bienes sustitutos y complementarios se encuentran también los bienes independientes, ¿no? Dice como la carne de res y los libros de texto, dice, para los cuales un cambio en el precio de uno no tiene efecto alguno sobre la demanda de otro, ¿no? O sea, es decir, si sube el precio de la carne no pasa nada con el precio de los libros, asimismo como otros productos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿qué tipo de bienes creen que son? ¿Complementarios o independientes, ¿no? Por ejemplo, el aceite y el carbón, ¿qué creen qué tipo de bien es? ¿Son complementarios o independientes? Si sube el precio del aceite, ¿pasa algo con el precio del carbón? Si sube el precio de los zapatos, ¿pasa algo con el precio con el precio de los cordones? Con la demanda, si sube el precio de los zapatos, ¿pasa algo con la demanda de los cordones? Bueno, ¿qué tipo de bienes creen que sean estos? ¿Independientes o complementarios? No sé si estaré bien, pero puede que sean bienes complementarios. Bueno, puede ser que en el caso de los zapatos y agujetas sean complementarios. Ajá, y los otros independientes, en el aceite y el carbón. El aceite y el carbón puede ser que sean independientes. Y en el caso de la universidad y los libros de texto, también son independientes, ¿verdad? Porque de alguna manera, si suben el precio de los libros, no significa que la gente deja de ir a la universidad, ¿no es cierto? Se reduce la demanda de educación, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, lo importante aquí sobre todo también es mirar, ¿no es cierto? Este tipo de clasificación entre si los bienes, ¿no es cierto?, son de alguna manera complementarios o independientes, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos con el ejemplo, ¿no? Que pasa con el efecto precio, con la demanda de un bien o servicio, es que de alguna manera sí afecta sobre todo a los productos complementarios, ¿no? Que de alguna manera van de la mano, ¿no es cierto? Sobre todo en la producción. Bueno, vamos a ver, ya, aquí tenemos sobre todo este gráfico, que no creo que sea de este. Ya el gráfico 3, ok, vamos al gráfico 3. Dice, representa la demanda de carne de res. Una caída en el precio de pollo puede muy bien provocar que los consumidores compren menos carne de res, por tanto, la curva de la demanda de carne de res se desplaza hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver este gráfico, ¿no? Entonces, no está aquí. Gráfico 3, bueno, no está aquí. Vamos más bien a estos ejemplos que tenemos aquí. Dice, algunas estimaciones de las elasticidades precios de la demanda, dice, las estimaciones de las elasticidades precios de la demanda muestran una amplia variación. Generalmente las elasticidades son elevadas para bienes que tienen sustitutos fáciles, como los tomates o los chícharos, ¿no? Entonces aquí vemos, aquí lo que vemos sobre todo en este gráfico, lo que nos muestra es los efectos o son gráficos de estimaciones de las elasticidades precios de la demanda. Entonces, por un lado vemos, ¿no es cierto?, que la electricidad residencial tiene una elasticidad precio baja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esta elasticidad precio baja? Significa que la demanda, ¿no es cierto?, ante una subida de precio de la electricidad no varía muy poco, ¿no? Pero frente en este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, frente a una variación del precio de los tomates, pues sí, de alguna manera sí tiene una variación bastante alta, ¿no? Es decir, puede, por ejemplo, aquí mirar los sustitutos, ¿no?
Aquí también vemos, ¿no es cierto?, que los viajes en autobús tenemos sobre todo una elasticidad precio muy baja, mientras que la elasticidad precio de los chícharos son altas, ¿no? Entonces, ante una variación, ¿no es cierto?, del precio de los chícharos, entonces la gente deja de consumir chícharos. Bueno, esto sobre todo porque Samuelson, porque habla de los chícharos, es porque Samuelson toma ejemplos sobre todo de México, ¿no? En México sobre todo se consumen mucho estos productos. Y bueno, y vemos aquí también, ¿no es cierto? Bueno, algunos ejemplos sobre todo de las elasticidades precios de la demanda, que es algo que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente, pero sobre todo aquí lo que intenta de alguna manera centrarse es qué sucede, ¿no es cierto?, ante la variación de precios y ver que estos productos, sobre todo de alguna manera, qué pasa, ¿no es cierto?, qué efectos ocasionan con la subida de precios, si el efecto de alguna manera es de sustitución, efecto sustitución o efecto ingreso. En efecto sustitución es decir que ante una subida de precios como los tomates con una elasticidad bastante alta, la gente sobre todo decide, ¿no es cierto? Porque vemos que es alta, entonces es muy elástica la demanda, entonces significa que ante una variación de precios de los tomates, la gente va a decidir consumir otro tipo de producto, ¿no es cierto?, alternativo, y lo mismo vemos con otros productos. Bueno, en otras palabras, sobre todo lo que intenta de alguna manera este tipo de gráfico es representar cómo a través de las elasticidades precio podemos de alguna manera definir, ¿no es cierto?, si se trata si este producto va a tener un efecto sustitución o un efecto ingreso, ¿no? Aquí puede ser que se deja de consumir el tomate, entonces sería efecto ingreso, o se cambia por un alternativo que podría ser el efecto sustitución. Acá tenemos el otro ejemplo, ¿no es cierto?, de los automóviles. Aquí también vemos las elasticidades de ingreso, ¿no es cierto? Perdón, vemos, ¿no es cierto?, que la elasticidad de ingreso del automóvil es muy alto, mientras que vemos, ¿no es cierto?, otro tipo de elasticidades, incluso con signos negativos, ¿no? Como sucede con la margarina, los productos de cerdo, la harina, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que su elasticidad es tan baja que ante una variación del precio, la gente no deja de consumir estos productos, no deja de demandar, su demanda no varía mucho, ¿no? Mientras que para los automóviles sí, ¿no? Entonces dice, la demanda de muchos productos de primera necesidad, como la ropa, crece proporcionalmente con el ingreso. Mientras que la demanda, ¿qué más me dice? Que las elasticidades, cuando son negativas, se encuentran entre los bienes inferiores, ¿no? Cuando estamos hablando de elasticidades negativas, significa que estos productos, como podemos ver aquí, sobre todo con un aumento del ingreso, ¿no es cierto?, de una persona, estos productos ya empiezan a ser inferiores, ¿no es cierto?, y obviamente sustituidos por otros. ¿Y qué más tenemos aquí? Dice que cuando son elevadas, ¿no es cierto?, como lo de los automóviles, dice que crece con rapidez en relación con el ingreso, ¿no es cierto? Cuando son elevadas estas elasticidades de ingresos, significa que esta demanda va a crecer, ¿no es cierto?, al igual como crezca su ingreso. Entonces, si el ingreso crece de una persona, entonces obviamente va a demandar, ¿no es cierto?, automóviles, inclusive si crece mucho más, de pronto automóviles de alta gama, ¿no? Bueno, eso en concreto, compañeras, es lo que les he tenido preparado para el día de hoy en esta clase de microeconomía con relación a la teoría del consumidor, ¿no? Prácticamente hemos visto sobre todo cómo funciona esta teoría, hemos visto la ley sobre todo de la utilidad marginal decreciente, la satisfacción, entender sobre todo la satisfacción de los consumidores y de alguna manera poder hacer relación, ¿no es cierto?, con este tipo de ejercicios. Vemos además que la utilidad marginal se la puede calcular, ¿no es cierto?, se la puede estimar y valorar, ¿no es cierto?, y de esa manera determinar qué tipo de bien o servicio estamos consumiendo, y entender sobre todo, nos va a ayudar además de entender qué pasa sobre todo los consumidores, qué pasa además con sus reacciones, etcétera, ¿no es cierto? Bueno,
Entonces, hasta aquí les he tenido preparada la materia de hoy. Yo adicionalmente quería comentarles que como estamos en la clase, ¿no es cierto? Número 11, entonces yo lo que voy a, en esta ocasión, voy ya a poner, ¿no es cierto?, en la tarea para justamente la semana, la próxima semana, ¿no es cierto? Sobre todo para finales de la próxima semana, porque el próximo martes vamos a ver sobre todo nuestra clase 12 y además allí se cierra ya la segunda unidad, donde además vamos a dar ya la próxima semana nuestro segundo examen parcial. Entonces, aquí para nuestro segundo examen parcial van a ir todos los contenidos que hemos visto, ¿no es cierto?, sobre elasticidades y además sobre la teoría del consumidor. Creo que el próximo vamos a ver la teoría de la producción y con eso cerramos esta unidad y prácticamente, ¿cómo se llama? Bueno, tendríamos que definir con ustedes cómo quisieran qué día quisieran que se les tome el segundo examen parcial, si el mismo día u otro día. Y también la presentación del segundo avance, ¿no es cierto?, de nuestra guía práctica, ¿no? Sobre todo de nuestra propuesta, de qué es lo que queremos presentar como proyecto, ¿no? Como propuesta. Entonces, eso, estimadas compañeras, no sé si alguien tiene alguna consulta. De todas maneras, en la plataforma PAO voy a dejar las instrucciones para la segunda parte, ¿no es cierto?, que se presentaría la siguiente semana, finales de la siguiente semana. Y también ya podría subir el cuestionario, solamente que pongámonos de acuerdo ahora para ver cómo quisieran que se les tome el segundo examen parcial, si el mismo martes u otro día. Profe, creo que podríamos dejarlo para otro día, ¿es posible? No darlo el mismo martes, sino puede ser hasta Claro, el ¿qué día día podría ser? viernes. Se puede ser hasta el día viernes. No sé si es posible las 10 de la noche. Claro, vamos a hacerlo como los dejé en la anterior Como la evaluación, ¿no otra es vez. cierto? Ajá, Les voy a dejar todo exactamente. el día viernes, ¿ok? Para que ustedes puedan responderlo a cualquier momento. Y el segundo avance, entonces quedaría, sobre todo, ¿les parece para hasta el siguiente 20 de agosto? Que sería sábado, Sábado o podría ser 20. hasta el 21 de agosto. Mejor hasta el 21 de agosto, domingo. Sí, sería mucho mejor hasta el domingo 21, profe. Muchas gracias. Entonces queremos decir, yo lo que voy a hacer ahora, ¿no es cierto? Es solamente voy a dejar abierta ¿cómo se llama? La actividad para que se presente en la siguiente fecha y vamos a ver si tenemos una actividad relacionada con utilidad marginal. ¿Ok? Es decir, vamos a ver si hacemos un foro relacionado con la utilidad marginal, es decir, con el nivel de satisfacción, ¿no? De pronto estoy encontrando, ¿no es cierto?, uno de estos, un ejercicio que tenga que ver sobre todo con estudios de mercado, donde sobre todo se mide la satisfacción del consumidor, ¿no? Y que esto tiene que ver, todo lo que estamos viendo tiene que ver con mercados, bueno, con estas respuestas para entender la demanda, ¿no? Entonces, ¿les parece si quedamos así? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Yo les voy a dejar la tarea y las instrucciones. Yo espero hasta el día miércoles, máximo hasta el jueves, les voy a tener lista la materia y todo en la plataforma. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo, profe, está bien. Bueno, Gracias. perfecto. Entonces, que tengan bueno, un feliz martes y nos vemos entonces el próximo. Y bueno, para cerrar sobre todo la unidad 2. Y con eso seguimos avanzando, ¿no? Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Buena profe. Buenas noche. noches.